Usted ha dicho en una entrevista reciente que fue publicada por Perú 21 que son 240.000 las personas que van a perder empleo en este tiempo lamentable, o han perdido ya en este tiempo lamentable. Sin embargo, información que se ha publicado el día de ayer, que proviene también del propio Ministerio de Trabajo, dice que llegan a ser más de 700.000 personas y los datos que más bien plantea el INEI, ¿no es cierto?, cuando le hace el seguimiento en esta encuesta permanente de empleos, nos dice que si comparamos febrero, marzo y abril 2019 versus febrero, marzo y abril 2020, ¿no es cierto?, que es una manera como se tienen que comparar las cosas, resulta que hay 1.216.000 personas que aparecen en la condición de desocupadas, es decir, han perdido el empleo, hay menos el número de personas que lo tenía y que ahora lo han perdido. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? ¿Cuál es la explicación? Que puede haber tres cifras, al parecer radicalmente distintas sobre lo mismo. Sí, gracias Glatzer por la pregunta, porque me permite precisar lo siguiente. Cada cifra que ha sido comunicada oficialmente tiene un respaldo en un instrumento que las valida y no son contradictorias, son complementarias. Lo explico por qué. La información que el INEI ha publicado y que nosotros también hemos transmitido es una información que comprende a los trabajadores asalariados privados, a los trabajadores autónomos que no cuentan con un empleador y al trabajo que podríamos decir que se desarrolla de manera informal. El universo sobre el cual se ha aplicado esa encuesta son todas las personas económicamente activas que en Lima podrían haber señalado a través de una encuesta que han perdido sus ingresos, han perdido empleo. La información que yo propalé en una entrevista recientemente está referida a la declaración que se hace solamente sobre el trabajo dependiente, asalariado, privado, y que se registra formal, O vale sea, la decir, planilla ¿no? electrónica, Que se digamos. registra en la planilla electrónica, efectivamente. Entonces, ¿cuántos trabajadores fueron dejados de declarar como tales en la planilla electrónica? Alrededor de 240.000, 246.000. ¿Cuántas personas, trabajadores asalariados y no asalariados, dependientes, independientes, declararon en una encuesta que han perdido el empleo en ese periodo? 1.200.000. Son más bien cifras complementarias y con relación a, referías un número de 600.000 personas también que se podrían haber visto afectadas. En ese caso estamos hablando de ingresos que han dejado de percibir. ¿Por qué? Porque así como hubo un número de trabajadores que ya no han sido declarados como tales y que habrían perdido el empleo, también hay otro grupo de empresas que están solicitando acogerse a la suspensión perfecta. Y desde el momento en que presentaron la solicitud hasta la fecha en que van a recibir la respuesta del Ministerio de Trabajo, esos trabajadores no están percibiendo ingresos. Entonces, podríamos De asociar acuerdo. a la primera cifra de 240.000 con aquellos que están perdiendo sus ingresos, pero cuyo vínculo aún no se ha roto. Está en una situación de espera, digamos, de De la opinión acuerdo. del Ministerio de Trabajo. La explicación es de lo más pertinente para poder, digamos, apuntar a lo que es el centro o debería ser el centro de atención no solo del gobierno, sino del país en materia laboral. En términos prácticos y concretos, ¿no es cierto? Más allá de la modalidad de empleo que tenía la persona. Si uno suma todo, porque la realidad es una, porque no se puede separar a los que estuvieron en la PEA y eran formales y perdieron el empleo, es igual del que estaba en informalidad y también lo perdió en términos prácticos, es decir, perdieron el empleo ambos, por más que sea diferente el origen y el tipo de empleo que tenía. Entonces, en realidad, esta cifra de cerca de o más de 1.200.000 son las personas que durante la pandemia se han visto afectadas en el empleo, porque tiene que sumarse todo eso, ¿no es cierto? Esa es la cifra exacta entonces, son 1.216.000 las personas que han perdido el empleo solo en Lima en esta pandemia. Esa es la cifra que habría que ver en términos globales. Empleo o ingresos, porque el trabajo puede estar, o la relación laboral puede mantenerse vigente, pero no han recibido recursos, no han recibido una contraprestación. Y yo quiero encuadrar este número que nos sobrecoge, nos preocupa y nos lanza a tomar medidas con mayor velocidad aún,
quiero encuadrarlo en un contexto, Glatzer, en el que todos los países que están afectados por la epidemia están perdiendo empleos. La Organización Internacional de Trabajo ha estimado que 4 de cada 5 empleos en el mundo se va a ver afectado, ya sea con los ingresos, recorte de jornada o la pérdida del mismo. Los efectos sobre el empleo de esta epidemia son devastadores a nivel global, pero como gobierno nos hemos preocupado de adoptar medidas que pudiesen contener este efecto amenazante, devastador, cuyas cifras nos duelen también, no solo como autoridades, sino como personas que estamos formando parte de este gobierno. Y por eso, en la primera parte que hemos denominado contención, han ido ayudas económicas para las empresas, han ido ayudas económicas para las familias y están yendo ayudas económicas también para los trabajadores, ¿no? Entonces, tenemos un fenómeno que tiene consecuencias devastadoras, estamos adoptando medidas de contención y creo que en esta etapa en la que nos encontramos, donde ya hay una mayor predictibilidad de los efectos de la epidemia, porque en la primera parte estuvimos muy marcados por la incertidumbre, muchos agentes económicos, ¿no? Es Pero verdad. cada vez la información es más fina, cada vez palpamos más los déficits de nuestro sistema de salud, nuestra preocupación por la vida y la salud de las personas nos ha permitido que a través de estas medidas de contención ganemos tiempo para que nuestros servicios de salud puedan intentar responder de una manera más eficiente a la atención de los pacientes afectados por el COVID. Y en el campo Ahora, laboral, como tú decías en la parte introductoria, la situación no puede ser la misma después que superemos la epidemia. Tenemos una precariedad laboral que nos ha acompañado estructuralmente durante décadas. La informalidad laboral es un reflejo de esa precariedad y tenemos que, aún con las limitaciones que estamos enfrentando hoy en día, reconstruir, cimentar bases en los que la equidad, la protección social sean derechos que no solo están declarados, sino que se hacen efectivos en situaciones de vulnerabilidad como esta.